Muy bien, para comenzar, vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que se ha desarrollado y hemos hablado, ¿no? La última sesión de la maestría. Pero bueno, bueno, antes de esto, ¿no? Con mucho respeto, buen día, Magíster Gilbert Lanza, licenciada Jocelyn, y a cada uno de ustedes, señores diplomantes. Ahora sí vamos a dar inicio con la retroalimentación que hacíamos en su momento, y quiero escuchar a cada uno de ustedes. Voy a resaltar, por ejemplo, siempre la participación de Marco Quispe, Aleida, Rubén, Dani, y bueno, todos los últimos que participaron, ¿no? En la última sesión. Ahora sí, a ver, a modo de recordar todo lo que habíamos hablado de la participación. Hasta el momento, la última vez hemos hablado inclusive de lo que es el liderazgo, en lo que es la calidad educativa, y no simplemente ser pues una autoridad, sino, ante todo, un líder es aquel que guía, habíamos dicho, ¿no? Eh, para ustedes, hasta el momento de todo lo que se ha desarrollado, la pregunta que les hago, ¿qué incluye en educación el término calidad educativa? ¿Y qué será un líder a grandes rasgos en una institución educativa? Valoro mucho la participación de cada uno de ustedes. A ver, los escucho. Magister, buen día. Disculpe, ¿puede reiterar la pregunta, por favor? Muy bien. La pregunta es, ¿qué entienden por calidad educativa? ¿Qué será calidad educativa? ¿Y qué será un líder en educación? O sea, hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? Que aquel que va a dirigir la educación en una institución educativa debe ser un líder. ¿Qué será un líder? ¿Qué es lo que se acuerdan que hemos dicho que es un líder? Esas dos cosas, por favor. Aleida, vamos, la escucho. Magister, en cuanto a la calidad educativa, existe varios conceptos, varias aportaciones de distintos autores que simplemente se resumen cuando hablamos de calidad educativa, es el servicio adecuado que podemos brindar a los estudiantes, satisfaciendo las necesidades y dentro de lo que es un aprendizaje significativo para ellos. Yo podría resumir así el término de calidad educativa, Magíster. Ahora, en el tema del líder, habíamos visto que la anterior clase, que muchas veces tenemos tropiezos a raíz de que el líder simplemente es una persona que no, que simplemente le gusta mandar, no tiene muchas veces la pertinencia académica ni la pedagógica para poder de alguna manera brindar una calidad educativa. Entonces, considero que el líder es aquella persona que tiene la capacidad de primeramente tener valores, una persona con valores, una persona que de alguna manera llegue a impulsar la formación de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo y una buena preparación. También habíamos visto el tema de lo que influye muchas veces eh, la incorporación en algunos espacios educativos, considerando la corrupción, que parte mucho eso de la formación personal que tenemos cada uno de nosotros. Eso es un resumen que yo puedo brindarle, Magíster. Muy bien, Aleida. A ver, voy tomando nota porque al finalizar este módulo voy a tomar de alguna manera, ¿no? La participación en cuenta. Aleida, como siempre. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Magíster, buen día. Adelante, adelante, lo escucho. Israel.
¿Cómo está, Magíster? Buen día. Sí, disculpas por no participar la anterior vez. Estaba revisando el documento que nos envió para poder hacer el trabajo y pues se ve que es difícil poder dar un concepto o definición de calidad educativa, considerando que hay, como dijo la compañera, muchos autores que se refieren al respecto y también considerando que tiene un tono medio socialista, a mi modo de ver, el documento que habíamos revisado, ya que considera la opinión de varios colectivos nuevos y que el concepto de calidad educativa puede estar sesgado por la opinión de algunos grupos o sectores también, y que se tendría que considerar en la actualidad lo que se requiere actualmente, ¿no? Con esta época de las nuevas tecnologías y demás, definir a la calidad educativa como antes se la definía con simples exámenes estandarizados, acotando las palabras que dice el texto, ya no es considerado como calidad educativa, ¿no? Que si no tenemos que seguir evolucionando también el concepto y también nosotros como futuros docentes al respecto de lo que es brindar calidad educativa. Es lo que podría opinar, Magíster. Muy bien. A ver, estaba usando Dani la mano, Dani, muchas gracias. ¿Cuál es el nombre del que participó, perdón? Israel, Magíster. Israel Ala, ¿correcto? Sí, Israel Ala. Muy bien, Israel, muchas gracias. A usted, Magíster. Dani, dos participaciones más y vamos a comenzar. Quiero ver su concepto solo. Ya, buenos días, Magíster. Bueno, con respecto a lo que es la calidad educativa, bueno, en la sociedad actualmente los padres de familia buscan una buena calidad, ¿no? O en este caso, calidad educativa para sus hijos, ¿no? Tanto en educación regular como en educación superior. Y las diferentes casas de estudio, ya sea en educación regular, los colegios, los institutos, universidades, brindan o quieren brindar este tipo de calidad educativa, ¿no? Entonces, respecto a eso, de acuerdo a eso, podemos definir a lo que es calidad educativa, a la eficacia tal vez interna dentro de una institución. ¿Cómo se puede decir esto? La buena formación, ya sea de los docentes, del plantel administrativo, la buena organización dentro de ello para que pueda haber un buen ambiente y por ende también una buena calidad educativa para el estudiante, ¿no? Entonces, tal vez puedo decir que este concepto se refiere a eso, ¿no? Y también con el otro que era, que sería ser un buen líder o un líder educativo, es pues aquella persona que es capaz de influir en los estudiantes, ¿no? De manera positiva en este caso. También en este caso podríamos mencionar a la máxima autoridad de una institución, ya sea el director en educación regular, ¿no? Que tendría que ser el que influya en los docentes, en su entorno, ¿no? En la parte administrativa y en toda la comunidad educativa en general, ¿no? Esto para poder generar en este caso un buen ambiente y la unión entre todos los actores educativos para poder llevar adelante una buena educación y el aprendizaje óptimo de los estudiantes, tal vez, ¿no? Eso es lo que tal vez Magister podría aportar. Gracias. Muy bien. Dani Huañapaco, correcto, ¿no? Perfecto. A ver, Juan Ariel Aspe. Adelante, lo escucho.
Primeramente, buenos días, magíster. Bueno, aportando ahí mi participación sobre la pregunta que realizó. Primeramente, podemos mencionar que una calidad educativa se refiere más a los sistemas institucionales, programas, prácticas que pueden cumplir varios estándares. En este caso, algo fundamental que se debe tomar en cuenta es una educación efectiva, que tenga impacto directo hacia todas las habilidades que tenemos cada uno, ¿no? Hacia los estudiantes más que todo, teniendo habilidades, competencias, oportunidades y también un proceso social, económico, más que todo, deber realizar y sea una calidad buena para todos, ¿no? Ahora, refiriéndonos un poco a un líder es más que debe influir hacia los estudiantes, a docentes, administrativos, en todo en general, en cualquiera de estos grupos puede dar mayor interés. Como un ejemplo que lo puedo dar en este caso sería dar una diferencia entre jefe y líder. El jefe es el que ordena, en cambio el líder es el que apoya. Nos apoyamos entre todos. No solamente es ordenar y decir las cosas o mandar en este caso. En este caso, el líder es el que más aporta y colabora entre todos, ¿no? Eso podría ser mi aporte, magíster. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, estamos asimilando más o menos ahí, y la importancia de un líder. Hemos hablado que la calidad educativa, enseguida le voy a dar la palabra, había una persona más que quiere participar acá, uno de nuestros maestrantes. Eh, un líder, no nos olvidemos que es aquel que guía, ¿no? Hay mucha diferencia entre líder y autoridad. Una autoridad no puede practicar lo que se llama comúnmente en ciencia política autoritarismo. Un líder es aquel que guía. Y enseguida vamos a recordar esa parte. Muy bien, estamos bien. Orlando, a ver, lo escucho, adelante. Muy buenos días, magíster, compañeros, muy buenos días. Sí, la calidad educativa, así en términos sencillos, podríamos definirlo, magíster, como una buena educación para todos. O sea, que sea un buen aprendizaje para el estudiante y que el docente imparta una buena enseñanza. Y que esto también sea, como hemos podido ver en los textos, de que esto sea con la participación directa de toda la comunidad educativa y también de la sociedad, porque es fundamental la contribución, en este caso, de la cultura de nuestro país, ¿no? Pero, magíster, hay muchas interrogantes al respecto. ¿Cómo podemos medir la calidad educativa, digamos, en la enseñanza superior? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina. Cuando los estudiantes de medicina, por ejemplo, pueden estar recibiendo la mejor educación teórica y práctica, pero ¿dónde ha sido diseñada esa educación? ¿Y para qué ha sido diseñada? ¿Con qué objetivos? Relativamente se puede estar cumpliendo esas directrices de buena calidad, pero en realidad no puede ser, o sea, es relativo, me explico. Por ejemplo, la salud no está diseñada en ninguna parte del mundo para curar al enfermo, si no sería una locura. En este caso, si sería diseñada para curar al enfermo, entonces entraría en quiebra farmacéuticas, médicos. Por ejemplo, creo que ya tenían la capacidad de inventar una vacuna para el caries. Chao, odontólogo, chao. Entonces, la salud es un negocio diseñado desde grandes esferas. No olvidemos que las farmacéuticas creo que es el segundo o tercer negocio mundial. Entonces, ¿cómo pueden curar el cáncer? Sí, digamos, lo curan el cáncer, ya no hay el negocio del medicamento del cáncer, que es multimillonario. Entonces, todo está diciendo, ¿y cuál es la calidad de educación? ¿Estamos queriendo eso? ¿Y quién lo diseña? ¿Y cómo se mide? ¿Y cómo? Entonces, eso de la calidad educativa me parece algo relativo también, magíster, pero en todo caso, estamos para aprender, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero más o menos eso es lo que entendemos por calidad educativa, que haya una buena enseñanza por parte del docente y buena asimilación por parte del estudiante, y que no se olvide, como mencioné,
los saberes de nuestro pueblo. Eso sería básicamente mi definición de una calidad educativa. Magíster. Y un líder, yo creo que es claro ya la definición. Líder, jefe, ¿no? Siempre nos han hecho esa comparación. El líder no espera, sino dirige con sus actos al resto y los considera como sus iguales, pero los dirige, no ordena, ¿no? Se podría definir de esa manera en términos sencillos. En cambio, el jefe ordena y así, ¿no? Aunque seas rajatabla, tú cumples esto, esta es tu función, así, ¿no? En cambio, el líder se preocupa de que ese conglomerado social bajo, si se puede decir, su cargo, bajo su dirección, pueda ser guiado hacia el norte, pero dirigido por él, como vanguardia que marche ese líder y pueda demostrar que sí se puede, ¿no? Sin estar ordenando, sino demostrando cosas. Eso es mi definición de liderazgo también, magíster. Gracias. Muy bien, perfecto. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Muchas gracias, Orlando, como siempre, una participación muy buena. A ver, mientras voy hablando, o perdón, mientras voy abriendo ya el documento para poderlo compartir, mientras yo la retroalimentación y voy compartiendo, ¿alguien más? Hola. Adelante, Julián. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Estoy escuchando, estoy en la calle, ¿no? Entonces, estaba escuchando la participación de los colegas. Evidentemente, cuando hablamos de la calidad educativa, tenemos que hablar ampliamente de varios temas. Mire, yo le cuento alguna experiencia. Yo trabajaba en institutos tecnológicos superiores. Este último estuve trabajando en la Escuela Superior de Formación de Maestros. Y ahora estoy trabajando en educación regular. Y hago la diferencia, ¿no? Entre las tres. También estuve trabajando en el siglo XX, en la Universidad Nacional del siglo XX. Y hago las diferencias entre todos estos niveles de educación. Y me doy cuenta que nos falta harto para llegar a la calidad educativa. Y he llegado a la conclusión de que creo que la base está en la educación regular. Habemos maestros normalistas, ¿no? Que parece que somos más de ocasión que de vocación. Y esto un poquito está perjudicando. Bueno, también tal vez el salario, aunque ahora yo no puedo decir que el salario está nomás bien, no está nomás acorde, pues por lo menos se puede vivir. Pero algunos maestros que son de ocasión, entonces también se dedican a otras actividades no, pues de alguna forma también para paliar tal vez su situación económica. Entonces esto un poco merma. Merma porque he trabajado en la provincia y en la ciudad y también en unidades educativas privadas, donde parece que los maestros más nos dedicamos a una enseñanza de calidad exigente, porque eso nos exigen los colegios particulares, y a eso o sea, somos fieles a ello. Pero al sueldo que nos imparte el Estado, entonces no, ¿no? Y eso que estamos nomás, no bien pagados, pero por lo menos vivimos, repito, ¿no? Entonces, creo que esa parte está fallando. A eso yo llego porque noto que en educación superior, lo último, estuve trabajando en la SFEM, entonces les iba calificando igual que los estudiantes de educación regular. Habían reclamos, querían notas de 100, 90, no se conformaban con notas de 60 ni de 70 por la nota mínima 51. Entonces, no se conformaban con esas notas, pese a que el trabajo no era, digamos, bien, ¿no? De acuerdo a lo que yo veía, los chicos de secundaria, de colegio se esforzaban, eso noto. Pero estos estudiantes de las SFEMs, no, donde yo estuve trabajando, no, tal vez de otros lados, no sé cómo será. Pero eso he notado yo, entonces no había ahí una calidad educativa y los chicos califican, ¿no? Evalúan a los docentes
Y bueno, si no eres bueno con ellos, entre ellos también te van reprobando, ¿no? Y tu hoja de concepto también va bajando. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo he notado. Trabajaba también en Infocal, y lo mismo, como Infocal depende de los empresarios privados, entonces era exigente, pero también a la vez me decía la directora académica o la administrativa que tengo que aprobarlo, de cualquier otra forma tengo que aprobar porque ellos están pagando, ¿no? Eso me decía, están pagando, ¿de qué le voy a pagar a usted, no? Entonces, y ahí ya un poco ya se distorsiona esto de lo que es la calidad educativa, licenciado, y eso yo no, he notado en esta situación, ¿no? Sí, tendríamos que hacer un giro de no sé cuántos grados para mejorar primero nosotros y luego ir de a poco, tal vez en esto tiene que ver lo que es el tema del liderazgo y del líder, lo que estaban hablando ustedes, y nuevas estrategias, no sé cómo podemos apuntar, o sea, cómo podemos, cómo podemos, o sea, de repente somos exigentes y muchos de los maestros, nosotros nos hemos educado con la 1565, ¿no? Con la anterior ley, pero de repente por eso somos así, pero los chicos de ahora, los estudiantes de ahora no asimilan aquella situación, tal vez estoy fallando, ¿no? Licenciado, muchas gracias por haber escuchado. Gracias. Muy bien, Julián Juaniquina, correcto. Perfecto. Ahora sí, entonces compartimos pantalla. Me avisan, por favor, como siempre, estamos compartiendo correctamente la pantalla. Muy bien, ahora sí estamos compartiendo pantalla y bueno, veo que hay, por ejemplo, entre nuestros participantes de la maestría, muchos que trabajan en escuelas de formación de maestros y eso me parece muy bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida? Sí, magíster. Está cambiando a las diapositivas, por favor. Es ahí donde hay las fallas, muchas veces en Zoom. ¿Está cambiando correctamente para ustedes igual? No, no. No. Eso, por favor. Entonces, vuelvo a compartir. Ahora sí, está compartiendo seguramente la pantalla con ustedes. Está cambiando las diapositivas. Por favor, ¿me hace notar eso? ¿Está, cam- ¿Está Sí, cambiando para ustedes? sí. Sí, Sí, perfecto, muy amable, muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando a nuestros maestrantes con cada una de las participaciones. Ya ahí uno, ya ahí uno ve, ¿no? Todo lo que ustedes han asimilado y lo que también conocen con experiencia que han vivido. Calidad educativa, no nos olvidemos que influye y toma en cuenta muchos. Para comenzar, es el servicio que decía, ¿no? Como educación que le brindamos a una sociedad. La respuesta que le damos a la sociedad respecto a la problemática que pueda tener en la actualidad y en cualquier etapa de su historia. Es cumplir con esos estándares y lo que espera la sociedad con respecto a la educación, tanto en la parte administrativa, en la parte pedagógica, que es la parte del desarrollo académico.
una adecuada formación, darle a cada uno de los actores en la educación una materia determinada en base a su formación y no una improvisación, donde nos trazamos objetivos, metas y logros que queremos cumplir en una gestión educativa. Y dábamos como ejemplo, inclusive, lo que ustedes están escuchando de fondo, ¿no? Cuando aquellos que son maestros y aquellos que han sido padres de familia, tal vez en aquel momento, cuando se estaba promulgando la ley 1565. Una ley en la educación que seguramente aquellos que son maestros conocen, y aquellos que tal vez en este caso son cientistas en educación, conocen muy bien. Donde uno de los problemas principales en aquel entonces, decíamos como ejemplo, eran pues los embarazos a muy temprana edad. Encontrar a adolescentes en estado de gestación, ¿no? De 15, 16, 17 años. La educación tenía que dar una respuesta. Y ahí se iba a ver lo que se dice, ¿no? La calidad de educación que se iba a brindar en base a un proyecto educativo. En este caso, la 1565 maneja las transversales. Una que va dirigida a una educación para la democracia, otra que va a la igualdad de género y otra que nos habla de la educación sexual. En este caso, la 1565 nos daba a conocer que en la educación el maestro debería hablar para comenzar de sexualidad, hacer entender la responsabilidad del mismo a cada uno de los educandos en ese denominado PEA, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñarles las consecuencias que puede tener, que conlleva, ¿no? Tener relaciones sexuales a cierta edad sin responsabilidad alguna. Y también hacerles entender, por ejemplo, las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. Concientizar y también enseñarles, ¿no? De qué manera cuidarse. Que hablar de sexo y sexualidad deje de ser un tabú. Y la 1565 va a formar ya a los maestros en ese aspecto. Y ahí hablamos de ese ejemplo de calidad educativa que le va a dar respuesta a la sociedad. Un pequeño ejemplo. Aunque podemos debatir mucho más allá, que era buena o que era mala, que era criticada en su momento, pero es un ejemplo que lo da. Pero también vamos a hablar, y viene y conlleva calidad educativa con el término liderazgo. Aquel que guía, aquel que es como un padre, podríamos llamarlo así, que va a guiar a los hijos dentro de una institución. Porque una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser líder. El que es autoritario en un cargo momentáneo es aquel que ordena, impone, así está equivocado. El líder es aquel que guía y trabaja con él, con todos aquellos que son actores de la educación. Aquel que si bien ocupa el cargo más alto, que es la MAE dentro de una institución, la máxima autoridad directiva, enseña a trabajar en equipo. Aquel que va a delegar funciones
pero que no va a imponer. Aquel que va a hacer un análisis de trabajo para elaborar un proyecto educativo. Es aquel que va a consensuar a la hora de desarrollar ese proyecto en cada una de sus etapas, a través de una metodología de trabajo. Y en su momento, pues hará una valoración, una evaluación, si se está cumpliendo o no con lo que habían planificado desarrollar en cada etapa de la gestión educativa. De igual manera, para lograr la calidad educativa, se debe trabajar con cada uno de los actores, decíamos, para lograr estos objetivos y lograr esa calidad educativa. El contexto de la educación. Si hablo de educación regular, hablaremos pues de todo lo que rodea. Un ejemplo, me voy a ir eh, por un ejemplo pequeño, una institución educativa. Eh, por ejemplo, la máxima, la máxima autoridad, director de la unidad educativa, coordinará pues con todos aquellos que son del contexto educativo, padres de familia, maestros. Hoy en día, ¿no? Los padres de familia, antes llamados junta escolar, hoy en día, según la 070, llamado Consejo Educativo, eh, con los estudiantes, maestros, organizaciones sociales, todos son parte de ese colectivo y coordinará con ellos. Se llevará tal vez una evaluación, lo que antes se trabajaba, ¿no? Lo que en base al FODA, donde se ven las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, entre otros. Un líder es aquel que va a trabajar en base a eso, escuchando, en primer lugar, guiando, pero también dando a conocer directrices de trabajo. Ojo, que eso nunca se confunda con que una autoridad debe ser pues el amigo que les dé a todos el gusto, no, pero tampoco imponer a través de sanciones. Hacer comprender que la educación es un compromiso. La educación es lo más, ¿cómo diríamos? Es lo más importante dentro de un Estado. Por eso la Constitución Política del Estado nos habla como la más alta función del Estado. El compromiso con la educación puede cambiar un Estado hacia el desarrollo y, si fuera caso contrario, hacia el desastre de una sociedad. Muchos de ustedes que son maestros, muchos de ustedes que son o que dan cátedra en la universidad, y muchos que lo van a hacer, deben comprender que la educación es un compromiso único con la sociedad y el Estado, que pueden construir una vida para para el bien y el desarrollo de una sociedad, de un Estado, o que pueden destruir una vida a través de la educación. Eso es lo que en pocas palabras también habíamos destacado en estas clases y que nunca debemos olvidar. El término pedagogía, por ejemplo, no nos olvidemos, la primera persona en el mundo entero que habla del término pedagogía fue, pues, en este caso, Platón, quien define a este término
como ese proceso de compartir el conocimiento y formar a la persona. Ese término tan hermoso que hoy en día vamos desarrollando en lo que es educación. Pero bueno, vamos a continuar ahora desarrollando todo. Conceptos básicos de la administración de proyectos. La administración, no nos olvidemos que nos dicen acá en primer lugar, que es el proceso de planear, planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr objetivos. No nos olvidemos que un proyecto es esa planificación con la participación de todos aquellos que son parte de ese conjunto del contexto educativo, que nos quiere llevar a dónde, a dirigir, controlar, como dice acá, el uso de los recursos para cumplir con los objetivos que hemos trazado cumplir en una gestión educativa. ¿Qué más? Nos dice, por ejemplo, que un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un tiempo determinado y con determinados recursos para lograr objetivos, metas preestablecidos. Todo ello seleccionando la mejor alternativa de diagnóstico de situación problemática. En este caso nos da a entender un poco ya qué es un proyecto. Nos dice que es ese conjunto de actividades a realizar, de actividades que vamos a desarrollar a lo largo de una gestión educativa. Este conjunto de actividades se lo puede dividir en etapas. Seguramente ustedes han llevado ya o van a llevar recién y cuando hablen de cómo elaborar proyectos educativos. Puede ser en etapas, puede ser trimestrales o semestrales. No nos olvidemos que cada proyecto debe ser pasible a un cambio de adecuación si fuera así conveniente para lograr nuestros objetivos trazados. Un proyecto elaborado nunca debe ser cerrado. Debe ser pasible a cambios ante cualquier contingencia que se pueda presentar en la gestión educativa. Y en este caso, vamos a hablar del ejemplo que habíamos dado la anterior. El caso, por ejemplo, de el COVID, ¿no? Cuando llega acá, fue un cambio total. Y ustedes también participaban en este aspecto y decían, por ejemplo, que toda la educación tuvo que adecuarse al cambio forzosamente. Que todos aquellos actores de la educación debieron adaptarse al manejo de las NTICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día es tan común, decíamos, si recuerdan bien, ya hablar de plataformas educativas, de igual manera de medios de comunicación ya virtuales que hoy en día vemos y lo utilizamos. Pero antes de la llegada del COVID, muchos ni conocían lo que era una plataforma educativa y tampoco sabían el manejo de la misma. Es por eso que un proyecto educativo debe estar siempre abierto a cambios. Debe buscar la solución a posibles
contingencias en su momento y prever inclusive lo que pueda pasar en un momento. No nos olvidemos que los cambios no se dan bruscamente. Y vuelvo al ejemplo de lo que pasó con el COVID. Nosotros sabíamos que había ya una pandemia que estaba desarrollándose en China para comenzar, pero nadie le hacía caso porque estaba muy lejos. Pasó a Europa y poco a poco vimos la realidad que podía llegar acá. Pero nadie en el aspecto de la administración educativa tomó las previsiones de decir, es hora de formar en el manejo de las TICs a todos aquellos que son parte del contexto de la educación. Por eso un proyecto educativo bien elaborado debe prever todo. ¿Qué más nos dice acá? Que la administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas trabajando juntos en grupo alcanzarán con eficiencia metas seleccionadas. Hasta ahí vemos, por ejemplo, 3 conceptos de lo que es administración de proyectos. Pero también analicemos las características que deben tener y deben cumplir los proyectos en lo que se referencia a la administración educativa. Número 1, un proyecto tiene principio y fin definidos, porque un proyecto está elaborado y ya está trabajado, donde nos fijamos objetivos a cumplir a lo largo de la implementación de este proyecto en una gestión educativa. Segundo, los proyectos emplean recursos, tanto monetarios, recursos humanos, tiempo, material, y entre otros nos dice, ¿no? Si hablamos de proyectos, lógicamente, en una planificación, en este caso, si hablamos de la parte de recursos humanos, podemos inclusive dentro de una institución delegar funciones, formar comisión. Un líder es aquel que va a delegar funciones y no va a llevarse todo el peso de una gestión educativa en sus espaldas. Aquella autoridad que piense que puede llevarse todo el trabajo de una institución educativa en sus espaldas, está equivocado. Número 1, que va a ser más cansador. Número 2, que no va a poder realizar todo. Por eso el líder delega funciones confiando en aquellos que son parte de su equipo de trabajo. El tiempo, lógicamente, debe fijarse tiempos de cumplir. Y todo esto debe estar elaborado dentro de lo que es el proyecto educativo. Tercero, deben seguir una planeación. Y una planeación implica una metodología de trabajo, etapas a cumplir. Y las etapas son muy importantes, ya que a medida que van desarrollando o se va desarrollando este proyecto educativo en la gestión educativa, si uno va por etapas y viendo que se cumple cada una de ellas en estas etapas, estamos hablando de un proyecto desarrollado exitosamente. Caso contrario, si queremos que todo se dé y al final recién hacer un análisis, será un proyecto que con facilidad fallará. Siempre es bueno en una planificación tener etapas de desarrollo para evaluar constantemente si se está cumpliendo o no con cada uno de los objetivos trazados dentro de un proyecto de educación.
Cuarto, el proyecto se maneja a través de metas y objetivos a lograr, que son los resultados a entregar al finalizar la planeación. Es lo que les decía, ¿no? Debe tener etapas. Debe ser valorado constantemente en cada una de las etapas y que al final veremos en una evaluación a través de informes entregados. Se valorará pues si se ha cumplido o no con los objetivos trazados en esta planificación. Si se logra cumplir con un 80%, podemos decir que ha sido una planificación adecuadamente cumplida. Y si se cumple con el 100%, es una planificación que ha logrado y que ha sido exitoso, lógicamente. Pero para esto nos resalta el quinto punto: el trabajo en equipo es lo más importante. Muchas veces, cuando inician por primera vez en un cargo, no sé, ejecutivo, el error que se comete generalmente es que él se lleva todo el trabajo en sus espaldas, tal vez dudando del compromiso o tal vez dudando que no lo van a hacer bien como él quiere llevar adelante una gestión educativa. Y casi 100% será pues algo que va a denotar un gran error para comenzar, que no podrá cumplir con todos los objetivos trazados. Ahí viene muchas veces cuando una autoridad quiere imponer a su gusto y faltando días o faltando horas y delegar e imponer función. Y muchas veces pasa eso. No hay una planificación que se haya trabajado, pero que sí quiere cumplir en una planificación interna que tal vez lo hizo personalmente la MAE. Y faltando 1 o 2 días, le va a imponer que uno de sus, ¿y cómo podríamos decir? Delegar una función a quienes son parte de la institución educativa, imponerle que realice tal trabajo, por ende será un fracaso. Pero si delega funciones en una planificación en un inicio, ese equipo o esa comisión planificará ya con antesala, con anticipación, cómo llevar adelante esa actividad en ya eh, delegada en este caso. Por eso es importante un liderazgo adecuado en una institución educativa. Es importante la confianza de igual manera que se le va a dar a aquellos que son parte de lo que hace referencia el desarrollo pedagógico y educativo. Me refiero a los docentes, a la parte administrativa. Por eso el líder debe confiar y delegar funciones adecuadamente. Y en su momento, antes de esa actividad, pedir pues un informe para ver y evaluar la planificación. Y si ve que no hay mucha coherencia, podrá pues hacer un cambio adecuado en su momento, sugerir un cambio dentro de lo que se había planificado. Entonces, eso llevará a tener un proyecto exitoso, lógicamente. El sector educativo. El sector educativo, en este caso, nos dice que pueden ser uno. En el sector educativo se puede implementar un nuevo procedimiento en la contratación de la planilla docente. Esto ante todo en instituciones superiores de formación. No nos olvidemos que, por ejemplo, en las instituciones de formación superior se va evaluando constantemente
y se dan cambios constantemente a la hora de presentar requisitos para que puedan ejercer y desarrollar una cátedra. Pueden pedir especialidades, ver, por ejemplo, que tengan una maestría mínimamente, un diplomado. ¿Y en base a qué? A las exigencias de la institución para lograr una calidad educativa mejor. En este caso se pueden llevar adelante a través de una comisión evaluadora. Procedimientos que van en constante cambio según las necesidades del cambio, en este caso, de la currícula de una determinada carrera. Segundo, en el sector educativo se puede llegar a desarrollar un programa para dar seguimiento a los estudiantes. Esto en todos los aspectos de la educación, en todos los ámbitos y niveles de la educación. Se pueden llevar adelante programas que dan seguimiento a los estudiantes de distinta manera. Por ejemplo, en la educación regular se tiene pues lo que es, a ver, ustedes me ayudan por favor en ese aspecto, aquellos que son maestros. Hay un CARDEX muchas veces que ayuda a qué? A hacer seguimiento al cumplimiento. Pero también hay otros, una especie de agenda, si no me equivoco, y otros aspectos más. A ver, en este caso, la participación de ustedes que son actores activos de la educación. A ver, ¿alguien que quiera tomar la palabra? ¿Ustedes qué pueden proponer? Aparte de un CARDEX, aparte de una agenda de seguimiento, ¿qué otros aspectos toman en cuenta para hacer un programa, en este caso, de seguimiento a los estudiantes? Los escucho. Magister, estaríamos de acuerdo con un proceso de retroalimentación en función a las deficiencias o a las dificultades identificadas. Ya, muy bien. Hacer un análisis y una valoración en pocas palabras para ver las dificultades en cada estudiante. Hay actualmente esto se llama en educación, como respuesta a esto, adaptaciones curriculares. Muy bien, Alena. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ninguno? A ver, el FIDIO. A ver, ¿quién está con el nombre del FIDIO? El FIDIO, ¿me escucha? Sí, lo escucho, lo escucho. Ya, el FIDIO. A ver, la pregunta va en base a lo siguiente. Entonces, en el segundo punto, desarrollo de un programa para dar seguimiento a los estudiantes. En el sector educativo, se pueden llegar a desarrollar programas para dar seguimiento a los estudiantes. Y ahí vamos a conocer, por ejemplo, lo que es un CARDEX, una agenda de seguimiento que se da muchas veces y todo eso. Usted tal vez pueda, no sé, una sugerencia, ¿no? Un ejemplo de lo que usted ha visto o qué es lo que usted intenta si es parte de lo que es el campo educativo actualmente. Lo escucho, Alfredo. Muchas gracias por la oportunidad en esta intervención, licenciado. Bueno, en mi corta carrera o mediana carrera que estoy atravesando como docente, tanto en educación regular, alternativa, incluso superior, yo pienso particularmente de que una de las claves para mejorar la calidad educativa
son el tipo de herramientas e instrumentos pedagógicos que hay que utilizar. En este caso me refiero más al tipo de evaluación que vas a realizar y el contexto de evaluación. En un ejemplo, yo soy de la materia de computación que lo llaman, sistemas. Entonces, y también me han dado alguna vez en provincia con esa experiencia, siempre falta horas en el área de provincias lejanos, todavía por 2, 3 horitas, 8 horas, no pueden entrar docentes. Entonces, se me ha dado, y ahí he evidenciado, y con la experiencia que he tenido, hay que definir, elegir muy bien, según al proceso o al contenido de la materia, el tipo de evaluación que voy a aplicar. Mi evaluación no solamente puede regirse en unas preguntas teóricas cerradas o preguntas abiertas. En este momento, yo tengo entendido que hay varios métodos y técnicas, instrumentos de evaluación. Tengo que ver y tengo que analizar qué tipo de instrumento de evaluación puedo aplicar a cierta área o materia de trabajo. No es lo mismo aplicar un instrumento de evaluación teórico, digamos, un ejemplo de ciencias naturales, que puedo aplicar tal vez en mecánica automotriz, que muchas de las unidades educativas en regular me refiero, ya tienen BTH, o simplemente en educación superior, ya hay varias carreras en las cuales son técnicas. Entonces, a partir de ahí yo puedo utilizar diferentes instrumentos de evaluación, rúbricas, lista de cotejos, dependiendo. Y eso también tiene que depender al tipo de objetivo que quiero lograr, hasta dónde quiero abarcar y hasta dónde quiero llegar a alcanzar. Nosotros como docentes en el ámbito educativo del sistema plurinacional tenemos también hasta estadísticas donde nos piden hasta cuánto por ciento se ha abarcado en las materias. Puede ser un 100%, 90%, 95%, y ahí también hay que justificar por qué. Y es por eso que muchos también, dependiendo del área y dependiendo del método del maestro y maestra, cómo lo estás realizando, porque si hablamos de retroalimentación, que es bueno, dependiendo también a la cantidad de estudiantes que se tiene. Yo a veces me sorprendo y no sé cómo están trabajando, por ejemplo, aquí en el Alto. Cuando yo he egresado estábamos 52, 53 estudiantes para un curso, un docente. Ahora poco en poco están 40. En el ámbito rural se puede aplicar esto, ¿no? Pero a pesar que también hay diferentes niveles, ¿no? Multinivel. Entonces, en resumen, en conclusión, lo que quiero llegar, yo aportaría más y enfocarme más a la evaluación. Cómo quiero realizarlo, con qué instrumentos tengo que realizarlo, y los indicadores tienen que ser concretos dependiendo a la carrera que estamos o a la especialidad o al área que se está aplicando. Ese sería mi aporte, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Elfinio. Miren, programador. En el ámbito, en todo lo que hace referencia a la parte, ¿no?, de la tecnología de la información, comunicación. Excelente, Elfinio. Bueno, hacía también referencia a aspectos a tomar en cuenta, y eso es muy cierto, ¿no? La parte digital, por ejemplo, en el caso de nuestro maestrante, Elfidio, por ejemplo, puede tranquilamente, como algunas veces pasa esto en instituciones educativas, pero en el ámbito superior, más que todo en las privadas, por ejemplo, lo que es el seguimiento digital, el grado de cumplimiento que tiene constantemente cada uno de los estudiantes. En la educación regular, ¿no? He podido ver de igual manera lo que es el seguimiento digital, ¿no? Si el estudiante cumple o no con sus trabajos en determinadas materias, y lo van subiendo. Y hoy en día, muchos padres de familia van pues haciendo el seguimiento en qué, a través del celular. Ya no es tan necesario que el padre vaya hasta la unidad efectiva para ver si está bien o no. Después nos habla de ese seguimiento que se hace a través del informe pedagógico, lógicamente, ¿no? Donde cada uno de los docentes van informando, ¿no?, el seguimiento por parte de la MAE, de la dirección en este caso, acerca de desarrollo curricular que tiene cada uno de los docentes. En la educación superior, de igual manera, se hace el seguimiento a través de un informe, donde cada uno de los docentes va haciendo un informe de cuánto de desarrollo académico tiene hasta el momento.
Y bueno, eso también se da en estos ámbitos de la educación. Después nos habla acerca de la evaluación, el manejo de instrumentos pedagógicos. Excelente, en este caso, Filia, ¿no? Los instrumentos para llevar adelante una valoración adecuada. Hoy en día no nos olvidemos que la 070 nos habla de una valoración holística e integral, tomando en cuenta todos los aspectos valorativos de la persona, del estudiante, de la educación. Tercero, vamos a ir avanzando. En el sector educativo se puede desarrollar y llevar adelante un diseño de actividades para el uso de la computadora en niños de primaria. Es un ejemplo claro. Hoy en día, mm, hablar de lo que es, por ejemplo, el uso de las TICs a temprana edad ya es algo normal y común, a diferencia de hace algunos años. Hoy en día es muy importante que desde pequeños conozcan ya el uso de las TICs, estas tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación. Aunque hoy en día ya nacen con ese chip de cómo manejar. Muchas veces, y seguramente ustedes no me van a dejar mentir, el que más explota el celular, un simple ejemplo actual, son los más pequeños y los jóvenes, que dominan todo más que las personas mayores. Para ellos se les hace tan sencillo, tan fácil. Pero ese conocimiento hay que dirigirlo al manejo adecuado de las mismas. Porque muchas veces puede ser un perjuicio y un peligro. Y eso nos obliga a nosotros esa responsabilidad de asumir y enseñar el manejo adecuado de los mismos en el caso de la educación con los pequeños, ya sea como docentes, como maestros o como padres de familia. Es muy importante hacer el control adecuado. En ciencia política, por ejemplo, se hace un estudio de que muchas veces la tecnología lleva al término que se maneja para hacer el análisis social y sociológico, bueno, en este caso, de lo que hace referencia a este tipo de tecnología. Y muchas veces se concluye que esto lleva al término facilismo. Tener todo tan fácil para ellos lleva al conformismo. Ya no leen. Hoy en día ya no leen nuestros jóvenes, ante todo, ya se han olvidado de leer, tanto en el nivel secundario y en la educación superior. Por ejemplo, ese famoso copy-paste, lo más perjudicial en la educación. El estudiante ya no hace un análisis de una lectura. ¿Por qué? Porque no lee. Ese copy-paste lleva a simplemente conformarse con una nota y muchas veces el docente ni siquiera hace el seguimiento si el estudiante dio una lectura o no. Ese es el gran problema de la sociedad actual. El uso adecuado de las TICs. Y estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez en su etapa de formación continua que están haciendo ahora, han hecho alguna vez esto.
de hacer el copy-paste sin siquiera leer el documento, por salvar y cumplir con un trabajo. Pero esto se da más que todo entre nuestros jóvenes que están formando y que hoy en día es el perjuicio de la educación. Eh, un ejemplo, a veces estamos y están tan acostumbrados nuestros jóvenes, inclusive con el celular, a abreviar, ya ni siquiera escribir palabras completas, con una abreviatura mala. Por ejemplo, le ponen TQM, ya te quiero mucho, pero ahora le colocan TKM con la K. Y cuando quieran escribir una palabra completa, esa simple palabra de decir te quiero mucho con K, cuando le ponen esto, alguna vez lo vi personalmente, nos hace entender en un análisis profundo que la tecnología puede ser pues un perjuicio más que un beneficio. Y de alguna manera deberíamos, desde los más pequeños, enseñarles ese, ¿cómo les digo? Ese uso adecuado de las TECs. Muchas veces, por el cuestión de tiempo, no controlamos o no fomentamos la lectura digital, teniendo todo a nuestro alcance para explotar el conocimiento, porque tenemos un montón, miles de libros al alcance de nuestras manos, no lo sé. Y me voy también a lo que era antes. Antes de los celulares, por ejemplo, aquellos que nacieron y estuvieron en secundaria un poco antes del año 2000, no me van a dejar mentir. Era ir a la biblioteca, prestar su libro, porque ni siquiera te prestaban para fotocopiar, porque había que cuidar el libro. Era asistir a la biblioteca, prestarse el libro y copiar a mano, lo más rápido posible, porque, bueno, había otras personas esperando. Llegar a casa y, bueno, hacerlo en limpio, como se dice vulgarmente. Y eso nos daba la tarea de ¿qué? De leer 2 veces antes de presentar un trabajo. La primera, en la biblioteca, copiar a mano lo más rápido posible. La segunda lectura, a la hora de pasar al limpio antes de presentar nuestro trabajo. Y eso nos enseñó a qué? A conocer mucho, a asimilar conocimiento en esos 2 pasos. Hoy en día no es así. ¿O ustedes cómo perciben la educación en este punto? A ver, opiniones respecto a esta parte. ¿Cómo era antes? Y si es cierto lo que he dado a conocer en este momento. La pregunta para ustedes. ¿Era así o no era así? A ver, díganme. ¿Antes era así? ¿Y hoy en día cómo es? ¿Leen o no leen nuestros jóvenes? Los escucho. Hola. Julián, adelante, lo escucho, Julián. Bueno, con respecto a lo que usted estaba comentando, eso es verdad, ¿no? La educación de antes, a pesar de que se menciona que la letra entraba con sangre y todo aquello, era bastante rígido y bueno, parece que de la generación de esas épocas, muchos también hoy en día son brillantes personas, ¿no? Entonces, claro, con valores y todo aquello. Sin embargo, notamos que ahora, con el avance de la tecnología y la nueva ley y todo aquello, entonces se ha ido distorsionando. No está mal la ley, ¿no? Todas las leyes siempre son buenas. De las 5 leyes que hemos pasado por nuestro Estado plurinacional desde la República de Bolivia, han sido 5 leyes, entonces
Claro, ya habían modificaciones también, pero 5 son las relevantes. Entonces, todas están bien, ¿no? Sin embargo, no, los actores no hemos sabido, digamos, adecuarnos, ¿no? La 1565 o la 070 de verdad, de alguna forma debe tener también estos altibajos. Se les ha dado digamos, mucha prioridad a los estudiantes, por decir. Entonces ya no quieren, ya están utilizando, ya no leen, utilizan nomás el celular, la computadora y bueno, no, creo que tal vez usted y algunos de nosotros colegas debemos tener libros, bibliotecas, debemos tener pienso yo, en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones. En cambio, ellos ya no, ¿no? Ya no tienen bibliotecas, ya no tienen libros. Ahí está, creo, un CD y no sé, y donde se ha resumido, se ha reducido. Tengo 2 hijos que están en la universidad, entonces ya no quieren libros, no quieren. Está en CD, dicen entonces, pero ese CD lo ponen creo, a la computadora y ahí no sabemos si leen o tal vez están haciendo otra cosa. No, me parece que esa partecita creo que nos hemos equivocado o tal vez habría que dar otras estrategias, como alguien decía, algún colega. Creo que el manejo de las herramientas es muy importante para mejorar la calidad educativa. Entonces, eso un pequeño aporte, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias por su participación. Bueno, ya daba un ejemplo, ¿no? Decía que antes tenía, deducido, uno tenía biblioteca, inclusive, ¿no? Que ha sido de esa etapa, ¿no? De la atención, de la llegada de los últimos celulares y esa etapa de que vayan desapareciendo las bibliotecas, ¿no? Desde el año 2000. Pero es cierto, tener libros era tan común en la casa, si no había el dinero para comprar libros, las fotocopias y todo eso. Hoy en día no. Pero eso no es culpa del maestro, ojo, no es culpa del maestro ni aquellos que desarrollan la educación en el PEA, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahí viene lo que decía, ¿no? Muchas veces hasta esa comparación se hace. Todos decían en la anterior clase, la educación era mejor antes o actualmente. Y ha sacado muchas conclusiones por muchos aspectos. A ver, Orlando, creo que quiere participar. Sí, magíster. Sí, en Adelante, realidad, Orlando, lo escucho. Adelante. gracias. Magíster, yo creo que es una suma de factores esta situación. No sé si decir la educación anterior era mejor o la de hoy. Todo es relativo, no hay verdad absoluta, ¿no? En este campo, pero sí una cosa. Yo creo que, como dije, son factores. Primero, en los años en que nosotros estábamos, digamos, de estudiantes, yo tengo 50 magister más o menos, y no había, por ejemplo, yo vivía en una provincia que es de los Intis y donde no había televisión, por ejemplo. Entonces, la única diversión, aparte del juego, era la lectura. Por ejemplo, había revistas de Calimán, Superman, Tarzan, y estabas obligado, si querías distraerte, a leer, ¿no? Fuera del deporte que digo que pueda practicar. Además, también depende no solo de la escuela, porque los textos de escuela son muy diferentes, ¿no? Uno tiende a rechazarlos después de pasar clases, no quiere verlos, ni estudiar, por eso es el problema del estudio, pero en el hogar también, ¿no? Los padres crean un hábito de lectura en los hijos con sus actos también, ¿no? Y además de eso, en esos tiempos, las madres generalmente se quedaban en la casa y al hijo le decía, ¿qué estás haciendo? Nada, entonces haz algo, o si no, por lo menos lee. Entonces, para evitar trabajar, los hijos teníamos que leer, o por lo menos, y no teníamos que ver en qué medida nos favorecía, digamos, o nos podíamos distraer, y era con la lectura de esas revistas. Y me he dado cuenta que creaba un hábito, y era nuestro bagaje cultural de alguna manera, era más amplio.
En cambio, Magister, ahora es cocinadito, inclusive para dar una respuesta, están entrando a chat, GPT, Chan, esos artistas no lo han entendido nada, pero están respondiendo casi perfectamente, sus exámenes también están, veo ahora los jóvenes que, pero tienen unas buenas notas, pero es unas respuestas casi correctas, todo del internet, todo, pero lo que pasa es que ya no lo asimilan, ni lo han leído, sino la respuesta la copian ni la han entendido. En ese caso, en este sentido, la tecnología que debería ser un instrumento para mejorar el conocimiento de la juventud o de los estudiantes, ah, tiene también su paralelo de que los lleva por otro camino, porque hay tanta diversión en eso que agarran el celular, uno compra, digamos, un celular para su hijo y dice, bien, es para tus estudios, pero lo utilizará pues, 2% para sus estudios y el 98% es para la diversión, todo tipo de diversión que no, al pobre estudiante no lo deja y no lo permite, digamos, utilizar para su superación, inclusive para lectura, para escuchar audiolibros, nada, lo que le interesa es el juego y la diversión, y entonces, y además de eso, como dije anteriormente, los padres, tanto el padre como la madre ahora salen de la casa, el chico totalmente abandonado, con el celular, ¿no? Y ni se acuerda de comer nada. Entonces sí ha causado también, Magister, una especie de deterioro de la educación, se podría decir. No hay cómo controlar de esta manera. Así como el adelanto de la tecnología, debería haber una forma también de dirigir a las... Parece que ahí estamos fallando un poquito, de que es malo la tecnología, no es malo, Magister. Yo creo que es bueno, pero los estudiantes se han dirigido a un sector, parece que no hay un control, ya no podemos, y los padres un poco anticuados nos sentimos impotentes, inclusive de controlar esa tecnología, ¿no? Y nuestros hijos están más adelantados, pero se los ha llevado a ese campo. Yo creo intencionalmente, porque usted sabe aquí, las tecnologías que han desarrollado tienen ese objetivo, ¿no? Y claramente, inclusive la pantalla azul, directamente cuando entran los lleva, creo que al estado alfa, que es una especie de intermedio entre lo que estás despierto y lo que es el sueño, algo así como una ensoñación, y el cerebro humano pierde esa lucidez mental, se entra al celular y ¡tum! Se tranquiliza, inclusive en los niños, van a ver, se tranquiliza, porque está diseñado para eso, todo eso, no todo, pero no hay cómo contrarrestar, digamos, seguramente con el avance de la ciencia vamos a ver de que esta situación se corrija. Eso es, Magister, mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Como si... Adelante, Julián, adelante, lo escucho, Julián. Ahí sí quería acotar lo que dijo el colega Orlando, ¿no? Y eso es evidente. Parece que esas revistas, como dice Calimán, ¿no? Zedzi, del Paturus, otro de aquello, íbamos leyendo, ¿no? O sea, como quieran, ¿no? O sea, a modo de distraernos, pero creo que esa lectura digamos, nos ha inculcado, nos ha hecho madurar. Y de cualquier forma, inclusive la ortografía, todo aquello hemos ido corrigiendo, pero así, distrayéndonos de esa manera, es porque creo que en esas épocas también, yo también era niño, nos fletábamos revistas, ¿no? Entonces y los que fletaban revistas pues, digamos, era un mercado, era bien, ¿no? Un mercado, o sea, para los que fletaban revistas. Y los chicos de esas edades íbamos a buscar ese tipo de revistas para distraernos. Creo que eso nos ha mejorado mucho, mucho, pienso yo. Y entonces, como dice el colega Orlando, ya habría que ver para esta generación cómo podemos, ¿no? Cómo podemos mejorar esa lectura, pero a través del celular, de la computadora, no sé, de manera que ellos vayan también asimilando lo que nosotros en nuestra época lo hemos ido haciendo. Muchas gracias, Lice. Muy bien, Julián. Mucha razón, ¿no? Nuestros dos participantes, Orlando, Julián. Hoy en día esto se habla mucho, ¿no? Que la educación era antes mejor, pero ¿por qué? Un análisis. Y ahí lo que decía, ¿no? Es la lectura. Es culpa de los actores, aquellos que manejan la educación, ¿no? Los maestros. Sino la educación debe partir en casa. El maestro es el refuerzo, pero nos hace falta esa conciencia. Por eso en acá, por ejemplo, nos habla también, al hablar de calidad educativa,
un diseño adecuado para el uso de la computadora, de la tecnología en los niños. Comenzar desde pequeños a enseñarles a qué, al uso adecuado de estas tecnologías. Y ahí ustedes nos daban un ejemplo de cómo antes uno leía, daba lectura para distraerse, o tenía que leer a la fuerza en muchos aspectos para completar y completar un trabajo que se le ha asignado. Hoy en día no. Eh, Antes se tenía que leer a la fuerza. Hoy en día no. El copy-paste, como se dice, es tan perjudicial en nuestra sociedad que hoy en día ya casi no lee. La lectura, inclusive, ¿no? Ya lo decía uno de sus colegas maestrantes acá, nos ayudaba inclusive a tener una escritura correcta, sin esos errores ortográficos. Hoy en día no hay eso. Eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no lee. Las TIC son tan importantes y son necesarias, sí. Tiene que haber un beneficio único para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes. Eso es lo correcto, lo que decía también Orlando, y lo que decía Julián. Un beneficio único que puede ser explotado de gran manera, teniendo tantos ríos al alcance, pero más se van nuestros jóvenes a jugar. Eso es muy cierto y no tanto de... Hoy en día pasó algo, ¿no? Un simple ejemplo. Y perdón que toque este punto. La violencia que desarrollan los juegos y lo que pasó, estoy seguro que todos escucharon, ¿no? Lo que pasó con un niño que acabó con la vida de una niña por la violencia de los juegos que hizo que le pareciera esto tan normal. Por eso es necesario actualmente para lograr una calidad educativa trabajar a través de actividades, el uso adecuado de las TICs desde los más pequeños, nivel primario. Y el nivel inicial son los primeros pasos en la educación, donde el niño aprende jugando, tener el gusto por la educación. El nivel primario es aquella etapa donde el niño ya aprende, conoce ya las distintas materias, pero también de la tecnología. Y la educación, hasta ahí se dan cuenta que es tan importante, es un compromiso único con la sociedad. Y el Estado debe comprender y debería comprender es que la educación es ese factor importante para el desarrollo de un Estado y su compromiso debería estar con la educación. Y bueno, a este punto, por ejemplo, hemos visto acá y nos han dado un ejemplo, agradecer a nuestros maestrantes que han participado. Pero vamos avanzando porque yo sé que es un tema de discusión, pero ven, y que podemos hacer un análisis a detalle y muy largo. Pero bueno, avancemos. 4, que nos dice que en el sector educativo también se puede fortalecer el conocimiento a través del trabajo, y aquí nos habla de un término, telesecundaria de verano, ¿no? Esto ya basado en otros países, pero en nuestro caso, por ejemplo, hacer un trabajo y debería desarrollarse esto en las vacaciones tanto de invierno y al finalizar, ¿no?, la gestión educativa, que la educación tiene que ser constante. ¿Qué significa esto? No cargar de tarea ni trabajos,
sino el Estado debería reforzar el conocimiento a través de la teleeducación, a través de videos elaborados por el Estado, en distintas materias, no sé, para que el estudiante pueda ir viendo y recordando todo lo que debería haber avanzado a lo largo bueno, ese medio año, o al finalizar esa gestión escolar. ¿Para qué? Para fortalecer su conocimiento. Esto no significa explotarle con clases, no, sino a través de la tecnología, videos educativos, ya grabados, que el estudiante lo pueda ver en cualquier momento, y esto ayudará mucho ¿a qué? A fortalecer ese conocimiento y no se le olvide todo lo que llegó a asimilar de conocimiento a lo largo de esta gestión. La memoria es corta y estoy seguro que les ha pasado a ustedes, ¿no? Aquellos que son los actores en la educación y aquellos que van a ser actores más adelante van a ver qué pasa esto, ¿no? En una gestión, muchos pueden, a lo largo de una gestión educativa, muchos conocen, aprenden, participan, y cuando pasan las vacaciones vuelven, se olvidaron todo. Se olvidaron todo. Por eso hay que fortalecernos desde esto para dar una educación con calidad. Y ahí viene, ¿no? Esa propuesta. 5. Apoyo de tecnologías educativas y de la información para maestros en la educación, no solamente básica, sino en todos los niveles de la educación. El apoyo de las NTICs en la educación es importante. Formar a los maestros en un manejo y a aquellos docentes en educación superior en un manejo adecuado de las TICs es tan importante que puede tener muchos beneficios en la educación. Un simple ejemplo, el uso de las diapositivas, tener, no sé, colocar a través del Google Maps, por ejemplo, si hablamos, no sé, de la cultura incaica, mostrarles imágenes del Cusco, Machu Picchu, o tener videos al momento, a modo de ir hablando de un tema y colocar ahí, hacer una clase más interactiva, que llame más la atención, beneficia mucho a la hora de qué? De la asimilación del conocimiento. ¿Qué más? Cuarto, ¿no? Bueno, ya no este no es el cuarto, es el sexto, ¿no? Sexto. Acá vamos a hablar de enfoques. Enfoques que nos van a hablar, uno de un proceso, otras formas de trabajo y todo eso. A ver, sexto. ¿Qué nos dice? El enfoque basado en procesos. Los resultados que se pretenden alcanzar de forma eficiente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Un enfoque basado en procesos, en etapas, nos dicen, nos van a mostrar qué cosa, resultados a medida que vamos avanzando o poniendo en práctica o implementando el proyecto. Nos va a ayudar a qué? A valorar cada etapa si se está cumpliendo o no con los resultados que nos hemos trazado conseguir. Ahí esto a través de qué? De cada actividad que se va desarrollando. Y todo esto no nos olvidemos que va a ser pues que nos va a llevar a qué? A esa evaluación del cumplimiento eficaz de un proyecto que está poniéndose en marcha. Séptimo, el enfoque de sistemas para la gestión. Nos dice que la gestión de los procesos conectados como un sistema contribuye a alcanzar la eficacia y la eficiencia de la organización. ¿Qué significa eso? Que la gestión, primero que nada, educativa,
en cada una de sus etapas a desarrollarse, va a llegar a contribuir, a llegar a la eficacia y a la eficiencia del trabajo de una planificación. Y esto, si se llega a cumplir y llegamos a cumplir los objetivos tratados en cada etapa, nos habla de una buena organización. Octavo, la mejora continua. Un objetivo permanente de la organización debe ser perseguir el perfeccionamiento, ¿no sé? O el perfeccionando del desempeño global. No nos olvidemos que en el aspecto educativo, uno de los objetivos que tenemos constantemente en el trabajo de la educación es llegar a mejorar constantemente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es mejorar constantemente esos métodos de compartir el conocimiento. Es llegar a mejorar constantemente nuevas formas de trabajo para lo que decía Oswald, por ejemplo, llegar a ese conocimiento significativo. Ese conocimiento significativo que el estudiante retenga esa información. Ese es el objetivo de mejorar constantemente en la educación. Punto número 9. El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones adecuadas se basan en el análisis de los datos y en la información previa. ¿Esto qué significa? Nos da a conocer en pocas palabras que en educación, claro que nada, se debe hacer una valoración, un análisis de ese conocimiento previo que tiene un educando, un estudiante. Y en base a esos datos que nos va a proporcionar eso, esa información previa, vamos a llevar adelante un desarrollo adecuado de lo que nosotros queremos que el educando, el estudiante, conozca. Un ejemplo claro. No le voy a enseñar suma a un estudiante si no conoce los números. No va a comprender la multiplicación si el estudiante no conoce más antes lo que es suma, si no sabe sumar adecuadamente. Entonces, etapas, una valoración previa en cualquier aspecto de la educación es muy importante. No le voy a hablar de lo que es, no sé, un proceso penal. Si un estudiante en la universidad no conoce en la carrera de Derecho mínimamente lo que son los términos adecuados como imputación, o el término de imputación o acusado, y muchos ejemplos. No ven. Las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus proveedores son interdependientes, por lo que las relaciones mutuamente beneficiosas aumentan la capacidad de ambos para crear el valor. El conocimiento, por ejemplo, es constante. Nadie deja de aprender. Esa relación que va teniendo, por ejemplo, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, puede llegar a fortalecer el conocimiento y la capacidad de ambos actores de la educación en el aula. Tanto él como el estudiante, como el docente aprenden juntos. Hay muchos estudiantes que vienen con un conocimiento previo único. Un conocimiento previo que muchas veces
inclusive puede tener nuevos datos que el mismo docente no conoce. Ambos aprenden constantemente y pasa en la educación. Y bueno, la última parte, y con eso terminamos ya. ¿Qué es la administración de proyectos? Vamos a terminar con este concepto. La administración de proyectos es una serie de actividades y funciones ejecutadas por un grupo de personas a través de un objetivo específico y claro, el cual podría ser de distintas maneras entendido. Por ejemplo, desarrollar, analizar, elaborar, mejorar, etcétera, nos dice acá, ¿no? Un problema, situación o cosa. Más abajo nos dice que el enfoque de proyectos en el ámbito educativo nos va a dar un concepto claro. Proyecto educativo es un plan en el que se establece como objetivo principal resolver de manera organizada y precisa un problema educativo previamente identificado en su realidad, tanto en las necesidades a satisfacer como el uso de recursos disponibles, recurso humano, recursos tecnológicos, entre otros, respetando las limitaciones administrativas, económicas y académicas de la institución. Y bueno, con estos dos conceptos de lo que es administración de proyectos, hemos concluido la presente clase. La siguiente clase vamos a desarrollar un poco más a detalle en la última clase que vamos a tener respecto a lo que es el concepto más claro de administración de proyectos en todo lo que es el ámbito educativo. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, señores maestrantes, por el tiempo brindado a asimilar el conocimiento. La educación es un compromiso y ustedes, al seguir superándose cada vez más, están demostrando que tienen ese compromiso con la educación. Muchas gracias. Desear a cada uno de ustedes un buen día. Hasta la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, magíster. Gracias, magíster.